Iglesia Unción Ministerial presenta Un café con mi hermano. Queremos llevar a tu hogar el mensaje divino que inspira nuestras vidas. Un café con mi hermano no es solo una historia, es un testimonio de vida. Conduce Pastor Wilmer Santamaría, Pastora Ivette Yadira Ormaza. Bienvenidos. Estás en el hospital de Yopal porque fuiste trasladada para allá. ¿Qué sigue pasando ahí? Después de arrodillarme en el baño y pedirle al Señor, bueno, me hospitalizan, me adecuan una habitación y bueno, ahí empiezan a hacerme todos los exámenes. Cuando estaba ahí, pues todos los días empezaron a medirme en el líquido de los niños. No, mamá, todo está bien, el peso, no sé cómo hacen, pero también les toman el peso. Uh-huh. Están súper bien de peso, ¿no? Tranquila. Siempre me daban esperanzas de que ellos iban a estar bien y que todo iba a salir muy bien. Cuando hay cambio de turno, llega un médico y él, bueno, ya me había hecho todos los exámenes, me había dicho, mamá, todo está bien. Llega la ambulancia porque a mí me iban a remitir para Bogotá a un hospital de tercer nivel. Uh-huh. Ya me habían informado que sí, ya me iban a aceptar en el Hospital La Samaritana. Correcto. Y este médico quiere enviarme por vía terrestre cuando ya se había gestionado la avioneta. Por vía aérea me habían dicho que a primera hora, tipo 5 a 6 y media, salía al vuelo. Pues este hombre quería enviarme por vía terrestre. Yo le dije a él, yo me negué completamente. Yo le dije, no, pero usted, ¿cómo me va a enviar por vía terrestre? Porque mis bebés no llegan. O sea, si de Maní a Yopal literalmente hay 1 hora y 10 minutos, boté tanto líquido, pastor, ese pañal quedó empapado de líquido, y este médico quería mandarme hasta acá, de Yopal a Bogotá. O sea, yo creo que no había alcanzado a llegar a Sogamoso. Que son 6 horas, mínimo. Sí, mínimo. No había alcanzado, yo me negué completamente. Llaman a mi esposo, él también se niega, él dice que no, porque ya, o sea, la avioneta ya estaba programada, o sea, y él dijo, no, o sea, le dan salida a mi esposo, me dice a mí, no, si tú te niegas, te desembarazo. Ahí fue el enemigo que se levantó a través de este médico, decirme que me iba a desembarazar. Eso fue terrible, yo entré en angustia, me desesperé mucho, yo dije, no, o sea, le dije, Señor, usted tendrá que matarme, porque yo no voy a permitir que me saquen mis bebés. Y yo me paré en la camilla, sabiendo que estaba botando líquido porque yo iba a salir a buscar a mi esposo a decirle a él que me querían desembarazar. Él estaba afuera, la sala de espera. Estaba afuera. Y yo me paré y claro, empezaron a a grabarme. Yo estaba en la sala donde las mamitas ya tienen sus bebés Uh-huh. de reposo, y ahí ellas estaban de testigos. Yo me paro y empiezan a grabarme y yo le dije, o sea, Maje Solar, yo le dije, me están grabando, listo, grábenme. Y usted no sirve, médico, usted no debería trabajar en este hospital, usted debería trabajar en Profamilia, allá donde asesinan los niños sin importar los meses de gestación. Usted me dijo que ellos estaban bien y ahorita, porque me niego irme por vía terrestre, usted me va a decir que me dice que me va a desembarazar. Dije, no, pero le dije, tendrá que matarme. O sea, realmente yo me paré y le dije, usted tendrá que matarme. Y claro, todo el mundo grabándome. Y la verdad, pastor, pues a mí me afectó también una noticia. En ese entonces había salido una noticia de una señora que ella se dijo que tenía problemas mentales y ella actuó y a ella la desembarazaron de 7 meses. Eso fue una noticia. Yo escuché esa noticia. Esa noticia a mí me impactó, Dios mío, yo decía, Dios santo, o sea,
¿de dónde esa señora no tiene corazón para decir que estaba loca y que las embarazaran y en ese hospital? O sea, lo más terrible es el hospital. Y aquí en Colombia hay un hospital que se llama Profamilia que ahí hacen esos procedimientos sin importar los meses de gestación. Eso es terrible. Entonces yo, por ejemplo, yo digo, yo me considero pro vida porque yo no estoy de acuerdo, yo no apoyo el aborto, o sea, con el primer día, Ya hay déjese, vida, ya hay vida, ya hay vida. Es que es así. hay Desde que vida, empieza a latir ya hay vida. ya hay vida. Y eso le dije a ese médico, él, claro, llegó una doctora, me dijo, mamá, ella me inspiró confianza. Me dijo, no, por amor a ellos, acuéstate. Y yo me acosté, pero yo no dejé que me aplicaran nada, pastor, porque me llené de temor. Yo miré el reloj y eran la 1 de la mañana, yo amanecí despierta. O sea, yo no dormí esa noche, ni dejé que me aplicaran nada, absolutamente nada, porque yo tenía temor de que me aplicaran algo y yo Claro, despertara sin barriga. O sin sea, barrera. eso yo dije, no. Llega ese médico, me entrega una hoja para que yo se la firme con la luz apagada. Y yo con esa rabia que tenía, yo le tiré la hoja. Le dije, no, ¿usted qué quiere? ¿Que le firme? ¿Que yo le autorice desembarazarme? Le dije, no. Y así pasó, amaneció. Él se me acerca y me dice, mamá, yo estudié para salvar vidas, no para matar. Yo le dije, eso no era lo que usted me estaba mostrando anoche. Para mí, usted es un asesino, usted quería matarme a mis bebés. De tanto así, una doctora me dijo, mamá, yo la admiro porque acá uno mira muchas que llegan y le dicen, las vamos a desembarazar y eso es de una, saque esto. No, dijo, tú amas a tus bebés y yo sé que tus bebés van a vivir, me dijo ella. Y me alegra que te vas porque, claro, ya me habían informado que el vuelo ya estaba ahí, Ya me iban a estaba listo. alistar, que me alegra mucho que te vayas y yo sé que esos bebés van a vivir, me dijo ella, motivándome. En la mañana, cuando pues el médico, yo le dije que quería ver a mi esposo. Él lo hace entrar. Yo estaba justamente al frente de la puerta y de ahí para allá yo miraba y ellos se quedaron hablando. Yo pensé que el médico le había contado a mi esposo lo que había acontecido. Y él llega, se me acerca, ¿cómo están mis bebés? Y empieza a consentirme, a darme besos. Y yo le dije a él, bueno, el médico te dijo qué pasó anoche. ¿Y qué pasó anoche? Yo, no, nada, cielo, pues, ay, ya no importa, ya nos vamos. Y él, ¿qué pasó anoche? Yo le dije, listo, yo te voy a contar, pero no vas a hacer un escándalo ni nada. No, la demora fue contarle y ese hombre casi levanta ese hospital, se llenó de De ira, rabia. de rabia, y le dijo, ¿qué clase de médico es usted? Y él dijo, donde yo me hubiera enterado y acabado con toda esta vaina. Y las mamás que estaban ahí dijeron, sí, somos testigas de lo que pasó. O sea, porque yo estaba en sala donde estaban todas las mamitas, ellas estaban siendo testigos de eso. De hecho, cuando me grabaron, le dijeron, ay, sí, saquen ese médico. ¿Qué clase de médico es este que quiere sacarle los niños a ella? O sea, todos en contra de ese médico. Claro. ¿Cómo se llama eso? Del tipo de medicina que estaba practicando ese doctor. Sí. De hecho, yo después de que me dieron de alta, yo leí el historial y él colocó que mi esposo había sido grosero, que casi le pega, no, hasta allá tampoco, pero sí le dio rabia y él no Claro. fue grosero, o sea, Y llegó la avioneta, listos para Bogotá. listos para Bogotá. Y arrancaron para Bogotá. Arrancamos. Sí, arrancamos para Bogotá, mejor dicho, como una avioneta pequeñita, bueno, ahí Sí. fue una experiencia para mi esposo dura, porque él le teme a las Le teme a las alturas. alturas. Sí, claro. Él le teme a las alturas, él es trigueñito y eso quedó como verde, amarillento, yo no sé de qué color quedó, pero yo disfrutaba del viaje porque a mí me encanta la adrenalina y yo miraba para abajo y le decía, ¿cómo estás? Y le tocaba la carita, esa cara helada, no, sí me pude reír de él mientras que íbamos en la Claro. avioneta. Igual era un vuelo corto, ¿no? Llegaron a Bogotá y al hospital. De una al De hospital. una vez para el hospital allá. Me acuerdo tanto el nombre del doctor, el doctor Boris. Boris. Boris.
Bueno, si el doctor Boris está mirando este video, Boris, el apellido no te acuerdas. No me acuerdo, sé que es el doctor Boris, porque me dio mucho gusto el doctor Boris. Yo fui Doctor quien Boris. aceptó tu remisión para acá, te vamos a atender, te vamos a cuidar y sí, el doctor Boris. Bueno, si el doctor Boris está mirando, ahí vea, está mirando, yo sé que ahí se va a gozar con lo que hizo, de toda su labor dentro de lo posible, lo posible, para que ella pues estuviera bien en ese momento. Del Hospital La Samaritana. Del Hospital La Samaritana. Ahí está, doctor Boris del Hospital La Samaritana. Si está todo bien en el Hospital La Samaritana, bien. Y te atendió el doctor Boris y arrancaron ahí el proceso y arrancamos el proceso. Todos los exámenes, todo eso. Exámenes, todos los días, peso, líquido, y empezaron a mí, bueno, a tratarme, inyecciones, agujas, catéteres, bueno, de todo. Entonces, cuando uno tiene motivo, cuando tú sabes que tienes esa razón, tú aguantas lo que sea. Yo era muy cobarde para las agujas, pero por ellos yo soporté agujas. Te las aguantaste todas. Todas. Eso, mejor dicho, tuve catéter acá, esto, la ven aquí, ya pasaban para el otro lado, exámenes por aquí, donde es, que le saquen a uno sangre acá, eso es dolorosísimo, eso duele muchísimo, impresionante. Y ahí empezamos ese proceso, y bueno, allá muy bonita la atención de todos los médicos, las doctoras todas eran lindas, pero hubo una que marcó la diferencia, pastor. O sea, yo puedo decir que esa doctora para mí era un ángel. Dios la mandó. A una, cuando está en el hospital, nunca la llaman por el nombre, sino le dicen es mamá. Mamá, todo está bien, mamá, tus bebés, mamá, siempre es todo mamá. Y bueno, ahí empezamos nosotros. Ella era especial, ella era diferente. Ella me hacía el baño de una manera diferente a las otras. No quiero decir que las otras lo hacían mal, no, lo hacían bien, pero ella marcaba la diferencia. Ella me calentaba más el agua, agüita caliente, me echaba champú en el cabello, me aplicaba crema, me consentía y siempre me decía, siempre me hablaba de Dios. O sea, ella siempre decía, mamá, pase lo que pase, nunca te apartes de Dios, más. Y ella lloraba, ella me contaba historias de la palabra, ella siempre era ahí al pie y me hablaba, y me decía, tanto así que ella cuando hablaba del Señor dijo, o sea, se notaba ese dolor terrible. Ella decía, ese sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo por amor a nosotros, pero es que esa mujer lloraba, o sea, ella lloraba y decía, Él entregó su vida por amor a nosotros, por amor, y siempre estuvo ahí motivándome. Entonces, para mí ella era un ángel pastor. Una mujer de Dios. Una mujer de Dios. Discutiblemente por la forma de hablar, de actuar en la que te trató, una mujer de Dios. Una mujer de Dios ahí. Ahí. Bueno, también aprendí, digamos, de los, gemelos, ¿por qué? Entonces, bueno, dicen que cuando son dos bolsitas, la mujer lleva el gen. Cuando es uno solo es el hombre. Entonces, cada vez que llegaba mi esposito allá a visitarnos, le decían a las doctoras, ¿usted fue el que le hizo eso a ella? Siempre lo molestaban y le jalaban las orejas. Y eso también lo querían las doctoras. Él con su manera de ser, él llegaba a paladearme, lo dejaban acompañarme. Y bueno, a él, durante ese proceso también la social del hospital lo reubicó cerquita, porque como llegamos fue con una maleta de lejos, él le tocó hospedarse en un albergue cerquita a la Samaritana. Y tú ahí en el hospital. Y yo en el hospital. Noches difíciles porque no debe ser fácil pasar la noche en un hospital. No. Y también me imagino que noches difíciles para él estar ahí pendiente de ti. De mí. Cualquier llamada, cualquier cosa. Y lo otro, hasta los recursos. Sí, él trabajaba, pero pues no se sabía. O sea, nomás cuánto no costaba una noche en el hospital. Claro. O sea, no. Él dijo, acá me toca acomodarme a lo que me toque. Y bueno, allá pues también pasó un proceso duro porque pues en los albergues no es que se pase muy bien.
hasta la comida, porque allá le brindan comida y Angelito dijo, "Uy, no, tremendo, o sea, la situación también fue difícil. Y bueno, él iba, nos visitaba y orábamos. Y sabes que lo bueno pasó que, bueno, aquí en Bogotá sí le dejan a uno tener el celular, en Yopal no. Ujú. En Yopal nos tocaba por cartas y el celador y pase la carta y venga, así. Acá ya con el celular yo podía contestar, podía hablar con él. Claro. Eso era lo bueno. Y el doctor Boris ahí pendiente de lo Ahí que te estaba pendiente. pasando. Sí, de ¿Cómo? hecho era la única. A la que él le colocó. Tenía La la gracia única, de Dios. sí, no, y también la única con doble bendición. Ah, bueno. Yo hasta presencié partos, yo escuchaba, yo decía, Dios mío, parir es tremendo. O sea, yo decía, bueno, Señor, menos mal a mí me toca por cesárea, porque ya me habían dicho que era cesárea porque eran dos y porque uno estaba boca abajo. Entonces no se Correcto. podía parto natural. Aunque mi esposo, él oraba, Señor, que ella pueda parir normal. Yo no miraba y le dije, ¿usted qué? ¿Me quiere matar o qué? ¿Usted Como cree que usted es el vaya? que lo siente. Sí, decía, no. Y él oraba, no, que pueda tener parto Bueno, natural. nacen los niños. Bueno, no, todavía no. Antecito hay que pasar. Antecitos de ese proceso, a mí me hicieron el baño, como a las 5:30, sí, 5:30 de la mañana, ahí antes del cambio de turno, una doctora me hizo el baño normal, siempre, como todo me lo hacían en la camilla, entonces yo le dije a la médico, le dije, no, yo voy a aprovechar para orinar de una vez para no estar molestándola, porque y el frío también a mí me daban muchísimas ganas de orinar. Entonces me puso el pato y yo, mientras que me estaba ella bañando, yo sentí que algo me salió. Entonces yo miré y yo tomé y eso parecía como una tripita. Yo me asusté y yo dije, Dios mío, ¿y qué es esto? Le dije a ella. Ella se asustó y dije, ay, Dios santo. Y ella qué hizo, cogió eso y lo devolvió por donde salió. Mm. Entonces ella se asusta, va y llama a los médicos, ay, que no, que se complicó el embarazo y llegan esos médicos de una vez aquí que a sacarme, no la vamos a desembarazar. Yo dije, pero ¿cómo? O sea, yo le dije a ellos, no, es que no es el proceso, o sea, no, todavía no es el tiempo, es. Y yo me cogí la barriga y yo dije, no, y yo no sé qué pasó con mi sangre. En ese momento intentaron nada, no me salía sangre, me chuzaban, no, porque yo entré como en un, dije, no, no es el tiempo, porque yo mientras que estuve ahí en cama, todos los días hablaba con el Señor. Le decía, Señor, dame el tiempo necesario. O sea, yo le decía, si a mí me toca quedarme aquí 3 meses acostada, yo estoy por amor a ellos. Dame tiempo de que todo salga bien. Y siempre hablaba así con el Señor. Cuando me dicen eso, que me van a desembarazar, dije, Dios mío, yo alcancé a entrar a las 26 semanas, o sea, a los 6 meses. Sí. Yo dije, no, 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 yo me asusté, yo dije, no, Dios mío, aquí de una vez no. Es que lo que salió fue el cordón umbilical, el que los unía a mí. Correcto. Si yo comía, pues yo los alimentaba y ya no, Sí. no había nada que hacer. O sea, sí o sí, Había que sacarlos. tocaba sacarlos. Entonces, en ese proceso, yo me llevaron a sala de cirugía, me muestran las incubadoras de ellos dos. Mamá, tranquila, mira, aquí están las dos incubadoras, no va a pasar nada, ellos van a estar bien. Y yo decía, Dios mío. Y vea, la doctora se me presentó, el doctor Boris también, porque él estuvo ahí. Y me aplicaron, bueno, me anestesiaron completamente, yo sentí un calor tremendo en el cuerpo. Cuando yo abro los ojos ya no había bebé. Te habían hecho la cesárea. Sí, un dolor intenso, un dolor tremendo. De una vez yo pregunté por ellos, no, ¿dónde están mis bebés? ¿Dónde están? O sea, angustiada porque Bogotá es Bogotá y casos se han visto, mientras que yo estaba allá siempre, una muchacha que hacía aseo, ella siempre llegaba y me decía, apenas nazcan, yo voy a ir a conocerlos. Y yo tenía temor de que se me perdieran, o sea, Claro. que se los llevaran o me los cambiaran, o tantas mujeres embarazadas que llegan allá y uno con ese temor de que qué tal se los cambien, se los roben, bueno. Sí, claro. Y yo cuando me fueron a hacer esa intervención, yo, no, pero el papá, ya lo vamos a llamar. Entonces desperté, me dijeron que él estaba con ellos. Entonces ya me sentí más tranquila. Ese día no me los dejaron ver.
me hicieron así, bueno, me hacían masajes en el estómago, o sea, un dolor tremendo. Y lo que me dice el médico, lo que pasa es que, claro, como uno se quedó sin líquido, ellos para esto les tocó, como me maltrataron, digámoslo así, les tocó Sí. meterme en las manos para poder sacarlos, Para jalarlo. jalarlos. Claro, porque a la hora de que pierden líquido, no es como cuando esto y el mismo líquido los saca, Ajá. pero como no había, entonces, claro, ellos lo sacaron. Ahí, y eso, bueno, después de ese proceso, yo al otro día me dan de alta. Yo no podía caminar, pastor, la cesárea es un dolor tremendo que solo las mujeres que han tenido una cesárea saben ¿Saben lo que el es eso? dolor. Sí, es un dolor. El parto natural es un dolor tremendo, que en su palabra el Señor dice que la mujer dará a luz con dolor. Entonces, pero una mujer que tiene una cesárea no quiere decir que ella tampoco le duela, duele también, y la recuperación es más difícil Claro. que una mujer que tiene un parto natural, porque en el momento dolió, pero ya después pasó. En cambio, Exacto. la mujer que tiene su cesárea dura un tiempo. Tiene que sanar tejidos, todo. O sea que en mi caso, como yo hacía tanto ejercicio, digamos, para hacer ejercicio, por ahí un año, me decía el médico, un año y eso, hasta que sane. Entonces siempre le dicen, le meten a uno un año. Bueno, y bueno, así pasó, yo no podía caminar, pastor, era un dolor intenso, tremendo, y como cuando yo me agravé, yo andaba en sandalia porque en tierra caliente, pues uno usa sandalia plana, bajita. Llegamos a Bogotá y yo solo tenía esas sandalias. El frío era tremendo, me dan de alta y mi esposo me lleva al albergue donde él se estaba quedando. Allá nos separan porque las mujeres son a un lado y los hombres al otro Sí. lado. Pero antes de darme de alta, claro, ellos me dejaron ver los bebés. Y yo dije, Dios santo, o sea, lindos ellos, pastor. O sea, no es porque sean míos, o sea, que mis bebecitos, no. O sea, es que realmente eran hermosos. Una cabellera, unas cejas, lindos, formaditos, un tono de piel hermoso, o sea, precioso. Yo los vi y bueno, me dio dolor verlos conectados porque como Tantos aparatos, tantas cosas. aparatos, todo eso, ahí estaba el monitor cardíaco, todo, o sea, eso fue muy duro verlos, pero yo dije, Señor, yo quiero hacerme responsable del dolor que sientan ellos, porque claro, o sea, yo decía, tan chiquitos, el dolor que pueden sentir, yo lo soporto, o sea, y literal, yo no sé si realmente el Señor puso ese dolor en mí, pero en el albergue yo casi me muero esa noche. Fiebre, escalofrío, me dolía todo el cuerpo, eso incluyéndole la cesárea, dolor en los senos también, no, eso fue una mezcla de dolores tremendos. De ahí, bueno, el otro día el baño fue Difícil. difícil. Me bañé, pero, uy, Dios mío, eso sin poder uno casi ni respirar del dolor y agachada porque yo no podía pararme derecha. No, eso fue tremendo. Llegamos y así nos fuimos caminando hasta Al allá con hospital. él, claro, porque digamos, no, o sea, los taxis era difícil y entonces él me cogía así del brazo, así con esa paciencia, íbamos los dos. De hecho, a mí me contaron ahí las chicas que, tú eres la esposa del barbudito. Sí, ay, ese hombre, cómo ora por los bebés. Me preguntan cómo están tus bebés, cómo es. Yo, bien, gracias a Dios. Llegamos, bueno, cuando yo llegué los vi a ellos conectaditos así y les vi esas pinchaditas que le hacen a uno. Yo prefiero aguantarme que me metan aguja en el cuerpo y no que me pinchen con ese cosito. Uy, no, yo cuando le vi los deditos de los pies y las manitos, a ellos eso fue terrible para mí porque a mí no me gusta. Dije, Dios mío, Señor, tremendo. Y ellos pues ya, por ejemplo, mi bebé, el más pequeño, la cabecita le hacía así. Le palpitaba. Tenía como un aparatico que le movía la cabecita. Ah, ok. Y yo apenas lo vi, yo dije, no, eso no es normal. Deja él, no, el niño no está bien, el niño no está bien. O sea, eso no es normal de que la cabecita le esté sacudiendo, le esté.
Y él dijo, no, eso es normal. Y él tenía unas gafitas, cuando yo podía verle sus ojitos tan bonitos. Ya sí tenía los ojos del papá. De resto, yo como se los pedí al Señor, me los dio. Qué bueno. Yo dije, no, que tengan la nariz de la mamá, que tengan el pie con Como ese la canal, mamá. como la mamá, porque yo dije, ellos también van a hacer ejercicio, porque es que mi esposito sube porque él tiene los pies planos. Ah, ok. Yo dije, no, así no, y literal, Así te como, lo dio no, Dios. no, se los pide el Señor, él se los da. Y bueno, así pasó, el otro niño, uno se llamaba Ángel Abraham y el otro Ángel Isaac, Nombre bíblico. nombres bíblicos, ambos ángeles. Y bueno, Ángel Isaac era el más pequeño. La diferencia de tamaños, él medía 30 centímetros. Abraham, 33, 3 centímetros más grandecito. Y él ya su respiración no era tan intensa como el día anterior, era Había más bajado la respiración. la respiración. Y bueno, ellos en ese momento, pues yo le dije a él, no, Dios mío, algo pasa con ellos. Y algo pasó con el más pequeño, con Isaac, de una de los médicos. No, mamá, papá, nos sacaron de allá y yo vi que hartos médicos se hicieron alrededor del bebé y yo le dije a Ángel, no, algo está mal. Y llega otra doctora, me dice, y bueno, ¿y cómo vas con la lactancia? Y pues uno primerizo, pues a mí no me había salido leche. Me llevaron al área de lactancia. Y en ese momento, bueno, también fue un proceso durísimo, porque a mí me sacaron la leche, a las malas. Lo que llaman un ordeño, ¿no? Un ordeño. Pues yo le llamo así. Le llamo un ordeño ahí que le sacan la leche a la mamá con masajes. Unos masajes Sí, y les pichan el pecho o algo para que salga la leche. tremendo, fue un dolor impresionante. O sea, Dios mío, fue un dolor muy, o sea, es que es difícil decir el dolor que sentí. Me dijo la doctora, oye, aquí va a recibir madrazos. Y yo le dije, no, tranquila, no se preocupe que yo no soy grosera. Yo soporté el dolor y pasa otra doctora que ya ella estuvo en mi proceso desde que yo llegué. Y ella se quedó mirándome y me hizo una cara como de angustia. Pero yo pensé que la cara que ella me había hecho era por el dolor que yo estaba sintiendo. O sea, de Ajá. pronto ella poniéndose en mi lugar, pobre mujer, ¿cómo es que le duele que le la ordeñen, sí? No, Era por lo que estaba pasando con el con niño. el niño. Yo salí, íbamos saliendo, porque claro, no me dejaron ingresar, entonces íbamos a almorzar con él ahí en el hospital. Y me dice una doctora, ya habló con el pediatra. Yo le dije, no señora, ya esperen lo que él va a hablar con ustedes. Mira, ya el pediatra nunca le da a uno esperanzas de nada. Siempre decían, ellos se van a morir, ellos son pequeños. Mis bebés eran los más pequeños de la UCI neonatal. Ajá. Decían que por los meses de gestación, las semanas, perdón, ellos no, o sea, tan tremendo, ¿no? Ellos los miraban, eran como un aborto, por lo Sí, pequeños. No los claro, miraban como unos bebés, como unos bebés. ellos eran unos Mm. bebés intactos, lindos, o sea, a mí me dolió tanto cuando dijeron, no, es que en ese tiempo no o sea, les dicen abortos, horrible, eso me parece a mí horrible que le digan que son unos abortos. Y bueno, él nos cuenta que el bebé fallece, eso fue terrible, yo me descompensé, impresionante, yo decía, Dios mío, empecé, Señor, pero ¿por qué? ¿Por qué, Dios santo? O sea, lo tuvimos en las manos, lo besábamos y empezamos a pelear al Señor, soplo de vida. Él decía a mi esposo, soplo de vida, yo también, yo le decía, Señor, soplo de vida, mi bebé, y empecé a pedir al Señor. Yo me descompensé tremendo, me hospitalizaron otra vez, porque como ya me habían dado de alta, Sí, otra vez para adentro. Pues yo guardaba la esperanza en mi otro bebé, porque yo dije, listo, el Señor me quitó uno, pero me queda el ya el otro. otro. Y el otro, pues era el que tenía, era el más grande, pero sus pulsaciones habían menguado, pero yo guardaba la fe y la esperanza de que yo me iba a devolver con mi bebé.
Y en ese momento me hacen exámenes y yo con ese dolor acá empezaron de todo, exámenes. Y a las 4 de la tarde me dicen que si quiero ver mi otro bebé, yo muy emocionada y contenta, yo les dije que sí, me llevaron en silla de ruedas. Cuando yo llego allá, miro el El monitor monitor. cardíaco de 135, 138, estaba solo en 30. Había bajado el ritmo cardíaco. Impresionante. Yo llego y miro eso y fue impactante porque yo dije, Dios mío, o sea, aquí ellos, y yo me paré de la silla de ruedas, yo me incliné, me acosté encima de la cuadra del bebé, yo lo miraba, yo le decía, mi amor, aquí está mamá, tú te vas a ir con mamá, y empecé yo a hablarle, y de ellos saben cuando uno les habla, o sea, cuando ellos identifican la voz de mamá, yo empecé a hablarles y ellos, o sea, literal empezaron a moverse. Él, cuando yo vi mi otro bebé también le había hablado y él también era quitarse ese plástico transparente que les colocan. Y bueno, empecé a hablarle al bebé y no, yo empecé, bueno, a decirle al Señor, Señor, mi vida por la del niño. Tú cuentas esto así ahora y de una manera, digamos, más tranquila, pero ese momento tuvo que haber sido con lágrimas, con No, clamor, con todo. tremendo, tremendo. O sea, fue un momento, o sea, de un dolor, yo diciéndole, Señor, mi vida por la del niño. Yo ya viví, dale la oportunidad de vivir él. Y Dios lo prueba a uno, pastor, porque en ese momento el monitor subió, el ritmo cardíaco Sí, subió. Cuando subió, yo dije, ay, Dios mío, me voy con mi bebé. Cuando hacía unos minutos le había dicho al Señor que mi vida por la del niño. sí. Y yo le dije, me lo llevo, me lo llevo. Uno de mamá es capaz de dar la vida por un hijo, sin importar las circunstancias. Y en ese momento el Señor decidió cortar. Muere el otro niño. Ahí de una, Ahí cuando tú estabas con la incubadora, estabas clamando y estaba esto, sí, muere el segundo niño. muere el segundo niño. Tú lo viste morir. Yo lo vi morir. Y en ese momento fue tremendo porque yo empecé a renegar contra Dios. Porque humanamente nosotros no entendemos. Yo en ese momento estaba dolida. Yo dije, bueno, empecé, Señor, pero yo a qué Dios le sirvo. O sea, ¿eres real? ¿Realmente existes? ¿Tú eres real? Pero llorando. O sea, una cosa es que yo te estoy contando Claro. aquí normal, pero en ese momento yo levanté esa UCI con gritos, gritándole al Señor, diciéndole, ¿por qué permitiste que yo quedara embarazada? Porque yo, o sea, Él lo permitió porque yo planificaba. Sí. Entonces yo dije, ¿por qué permitiste que yo quedara embarazada? ¿Por qué permitiste que yo sintiera mis bebés, que yo me enamoraras? ¿Y por qué me permitiste verlos acá nacer vivos para luego cortarlos? Y yo renegué contra Dios, yo decía, Dios no existe, Dios es una mentira, no es verdad, ¿por qué me hace eso? ¿Yo qué le hice? Y empecé yo a renegar y en ese momento llega él, los médicos estaban ahí todos llorando, me consolaban, eran ahí a darme un aliento, fuerza, mamá, tranquila, tú vas a poder tener más hijos. Yo decía, no. Él llega y me dice, adórelo, no reniegue contra Dios. O sea, él empezó a decirme, adórelo, y con esa fuerza, porque yo a él lo vi fuerte, fuerte, fuerte. Yo a ese hombre lo vi ahí tan fuerte y me decía, adórelo, adórelo. Y yo lo volteé a mirar y le dije, pero ¿y usted qué me viene a mí a decir? ¿Es que acaso usted los tuvo? Pero yo le gritaba, Con rabia. con rabia. Yo le dije, ¿acaso es que usted los sintió? Usted los tuvo, usted es el que ha estado aquí en este hospital aguantando todo esto. Usted no tiene ni idea. ¿Qué viene a mí a decirme usted? Y yo o sea, de mi ira, de la rabia que tenía contra Dios, en ese momento yo me descompensé. O sea, yo perdí el conocimiento. Yo no me acuerdo a qué horas me sacaron de ahí. No me acuerdo. Yo cuando abrí los ojos, yo miré entre borroso porque yo alcancé a ver a la doctora. Yo tenía una fiebre impresionante, una fiebre y empezaba con compresas. Mi cuerpo brotaba agua de la temperatura.
Sí. que ellos cogían y escurrían y sequen, y de otra vez y escurran. Y decían, no, ella está mal, ella esto, y yo entre borroso y fue otra vez, ya cuando esto yo despierto, yo decía, muerte, o sea, para mí la palabra muerte, y estaba disgustada con Dios. O sea, yo decía, no, ya no había motivo por qué luchar, yo me quería hasta morir. Yo dije, no tengo razón, no tengo motivo, ni nada. Ellos, bueno, hacen exámenes, yo adquiero una bacteria en la sangre. Probablemente la bacteria la adquirí en el momento que el cordón umbilical Se salió sale. y a la hora de introducirlo, es que hasta eso también, digamos, afectó a los niños y me afectó a mí, porque eso apenas esto corre por todo el cuerpo. Claro. Entonces, adquirí una bacteria en la sangre que ellos decían que la bacteria podía matarme. De hecho, a mí me aislaron. Y yo decía, tan grave lo que tengo. Y de hecho, ellos, como mi cuerpo ya no soportaba ni una aguja más, decidieron hacerme aquí una intervención, un catéter en la Sí. aorta. Y yo en ese momento yo dije, bueno, ¿qué pasa si yo me niego? Porque también corría riesgo. Yo no quería morir, pero a la vez yo decía, o sea, me quería negar que me hicieran esa intervención. Y ellos me dijeron, si no se hace eso, pues igual la bacteria la va a matar. Y yo dije, bueno, de alguna manera me tendré que morir, ya sea del catéter o de la bacteria. Y yo dije que sí, de hecho lo llamaron a él para que él Lo firmara en firmara. caso de muerte. Y él a mí me llama porque no lo dejaron ingresar. Ese hombre me pidió perdón. Me dijo que desde el primer momento que me había conocido, que lo perdonara por todos los momentos amargos que me había hecho pasar, aunque literalmente así verlo, no, pero él sabía que me había fallado y yo le reclamaba cosas a él. Entonces, él empezó a pedirme perdón y lloraba, y yo le decía, yo no me voy a morir, tranquilo. Pero él lloraba y lloraba, y ese hombre, aún él con esa fuerza, porque él era darme, o sea, él actuaba fuerte delante mío. Pues yo me enteré que solo se la pasaba llorando en ese albergue. Claro. Él vivió su proceso. Vivió su Él proceso, vivió su él proceso. vivió su proceso porque Sí. él lloraba y clamaba. Y yo es que habían mamitas ahí que me vieron allá en el hospital y ellas me decían, ese hombre es pobrecito, ese hombre, ¿cómo llora? Y yo viéndole la fuerza, él no podía desvanecerse conmigo porque peor. Claro. Él conmigo fue fuerte, pero él vivió su propio proceso. Tremendo. Vives ahí el proceso de la bacteria, me imagino que la droga necesaria para matarla, para Ujú. todo, Me hacen esa intervención, eso sentí por acá que me llegó al al corazón. corazón un dolor ay, tremendo, yo casi no podía respirar, era un dolorcillo ahí. Y bueno, así empezamos nosotros, eh, los médicos, a tratar la bacteria. Pues yo solo me la pasaba llorando, pasó, y muerte. ¿Y dónde está Dios? Brava, brava, Renegando. brava con Dios, completamente. Yo estuve bravísima con él. Decía, no, ya es que ni nombraba a Dios, solo tenía la palabra muerte. Ya me tocó a mí vivir esto, de aquí para adelante, bueno, no sé qué será de mi vida. Y bueno, así pasó antes de meterme en la UCI, porque me iban a meter a tratarme lo de la bacteria. Yo estaba acostada, pero aún así, brava con Dios, yo escuché a las doctoras leer salmos. Y yo me acordé que, claro, cuando a mí me dieron de alta, yo me llevé la Biblia para el albergue, allá no la tenía. Y yo empecé a oírlas y llega una doctora y yo le digo, doctora, usted tiene su Biblia, préstemela. O sea, en medio de mi rabia, pero aún así ahí estaba el Señor muy dentro de mí porque yo le dije, présteme la Biblia. Y ella me dijo, no, 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 espere, no tengo Biblia, pero ya le imprimo unos años. Yo le dije, ah, bueno, sí señora, yo tenía mi celular y yo puse música cristiana, era la única música que tenía en mi teléfono. La puse ahí y llegaron ellas y me pasaron unas hojas. Salmos del 86 al 87. Y me puse yo a leer, a leer.
Y hay un salmo, voy a decir cuál es, pastor. Este es el salmo. Me marcó mientras que yo estaba leyendo, Salmo 87. Estamos compartiendo aquí el testimonio, nuestra hermana Geraldine, un café con mi hermano. Mire todo lo que le tocó pasar a ella. Entonces, esto también es algo para que toda mujer que pase por una situación así como ella, pues sepa que hay un Dios que las ama. A veces no entendemos por qué Dios pasa tantas, o permite que pasen tantas cosas, pero después vamos a entender el por qué. Vamos a ver la razón de por qué Dios lo permite. Y seguramente los dos niños que nacieron de ella están en la presencia del Señor. La Biblia dice que el reino de los cielos es de los niños. Y dice, dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de El Dios. reino de Dios, ¿Sí? amén. De ellos es el reino del Señor. Son dos angelitos que están allá. Amén, así ¿Sí? es. Son dos ángeles que están ahí en la presencia del Señor. Extra micrófonos, habíamos hablado ya acerca del tema y Dios le permitió ver los niños, ¿no? Dios le permitió ver esos dos angelitos que hay ahí. Sí, Señor. Nosotros los cristianos, como muchos de Dios. pronto no quieren creer, nosotros creemos en los ángeles, porque la Biblia habla de ángeles. La Biblia habla de que hay ángeles que vienen del cielo. Y si los niños son del Señor y no hay maldad, no hay sentimientos ahí malos, fueron dos niños que nacieron puros, sin maldad en el corazón y nada, seguramente están en la presencia del Señor al 100%. Yo creo en eso. Yo Amén, creo en así eso, es. ¿sí? ¿Sí? Sí, y hay una cita bíblica que el Señor dijo, me marcó que tú eres mi luz y mi salvación, tú eres la roca de mi salvación. Yo decía, Dios mío, Señor, me marcó tanto leyendo porque yo me quedé dormida. Cuando me quedé dormida, Dios empezó a tratar conmigo. O sea, Él tuvo que mostrarme los niños, me los mostró, pastor, Te permitió ver esa visión. verlos. ¿Cómo los vi? Con pañal dorado, pastor. Vi los niños con ese pañal dorado y los vi con alas. Literalmente vi unos ángeles. Y en ese momento, ¿sabe qué? Mi corazón, yo empecé a pedirle perdón a Dios por haber renegado contra Él. Empecé a decirle, Señor, perdóname porque pude entender y comprendí que ellos estaban en el mejor lugar. Amén. Y yo dije, Señor, o sea, tú tuviste que mostrármelos para yo entender que ellos se ganaron el cielo sin hacer nada. En cambio, a mí me toca luchar para llegar allá. Y algo ocurrió, pastor, en ese momento yo empecé a sentir algo en todo mi cuerpo. Empecé a sentir algo en mi cuerpo que o sea, todo literal, de pies, sí. Y yo empecé a sentir algo en la cesárea, empecé a sentir como el Señor me estaba restaurando, sanando. Yo me conozco, pastor, yo soy floja, o sea, a mí yo me enfermo y yo soy floja. Y en ese momento yo empecé a sentir la sanidad. Yo puedo decir que externamente yo tengo la cicatriz, pero internamente no tengo nada. Porque yo sentí la restauración del Señor y escuché la voz audible de Dios. Puedo decir que es la primera vez que escucho la voz de Dios. Es una voz hermosísima, pastor, una voz, no es que no sé cómo describirle esa voz, pero Él me dijo, hija mía, no tengas miedo. Me dijo, yo te amo. Amén. Y yo te tengo en mis manos, como a la niña de mis ojos. Así me lo dijo. Y yo en ese momento yo empecé a llorar y a gozarme porque yo decía, Dios mío, perdóname, realmente perdóname. Y empecé yo a gozarme. Y le cuento algo, pastor, algo ocurrió ahí impresionante. Porque nosotros cuando vamos a una iglesia, digámoslo así, o cuando conocemos la palabra de Dios realmente, y desobedecemos las cosas, lo que Dios manda a través de su palabra, como lo es guardarnos, alejarnos del pecado, porque eso es lo que a Dios le desagrada, el pecado. Así es. Yo era de esas oidoras,
de la palabra, me gustaban las cosas del mundo, pero no, o sea, No lo colocabas en práctica. no la ponía en práctica. Y bueno, algo ocurrió impresionante, pastor. Yo cuando estaba en ese gozo, porque el enemigo siempre va a reclamar, cuando uno es desobediente, él siempre va a reclamar lo que, digamos, lo que le pertenece. Porque Ujú. cuando uno hace las cosas que a Dios no le agrada, uno es un hijo del diablo. Así es. Y yo sentí un dolor en el pecho tremendo que me sacó del gozo. Yo literal empecé a sentir algo impresionante, un dolor intenso en el pecho, fuerte, y yo empecé a respirar y empecé a llamar a las doctoras y cada vez más la puntada era más fuerte. Yo empecé a respirar, pero me estaba muriendo ahí ahogada, pastor. Y algo pasó en la camilla, en los pies de la camilla, se me presentó un hombre de espaldas. Yo era la única que estaba ahí y no había nadie. Ujú. Vestido de rojo, grande, grande, muy grande. Y yo lo miro a él ahí y yo empecé a respirar, ahogándome porque yo realmente, yo ya no podía, yo me estaba asfixiando cuando ese hombre me volteé a mirar, él estaba a espaldas y me hizo una mirada así, pero unos ojos Diabólicos. diabólicos, endemoniados, eso fue una vaina terrible. Yo cuando miré esos ojos me llené de temor ahí ahogándome, yo me estaba tan ahogando que realmente yo sentía que los pies ya me estaban haciendo así de la asfixia que estaba teniendo en esa cama, ahí muriéndome viendo ese personaje mirándome con esos ojos horribles. Y yo puedo decir, pastor, que bueno, ahí agonizando ya mis últimos suspiros de vida, digámoslo así, yo resulté parada frente a un espejo. De aquí para allá no tenía fin, de aquí para allá tampoco, y de aquí para allá tampoco. Desnuda, completamente desnuda, pastor. Cuando me paro frente al espejo, digo, bueno, pero ¿dónde estoy? Yo tenía mi gorrito quirúrgico y me miro así, pero no era la única que estaba ahí. Había personas haciendo filas, pero era hilera de personas y todos estábamos desnudos. De aquí para allá, como no tenía fin, eran hileradas de personas hasta atrás. Detrás mío habían personas y aquí para allá habían hartas personas. Y yo dije, pero ¿dónde estoy? O sea, yo me miré, yo dije, todos desnudos, ¿dónde? Dios mío, y empecé yo a decir, yo sentía el suspiro, pero yo decía, Dios santo, ¿dónde me encuentro? Dios mío, ¿qué está pasando? Y empecé a llenarme de temor. Cuando me empecé a llenar de temor, la persona que estaba acá y la persona que estaba acá, no, antes de eso, mis ojos eran normales, algo ocurrido con toda esa gente. Los ojos se le transformaron también. O sea, así literal, cuando le da la mirada china a las personas, rojos por dentro, todo el mundo los ojos se le pusieron así. Y me cogen de acá y me estrellan contra ese espejo. Y me tiraban con rabia. Y yo empecé a clamar, Señor, Dios mío, ¿dónde estoy? Ayúdame, Señor. Porque uno al único que clama es a Dios. Es a Dios. Y yo digo que por más personas que digan que ateos, que Dios no, mire, eso por más, así sea en el último momento de su vida, así tengan temor, reconocen que hay un Dios así, digan que no existe. Así es. Y yo empecé a clamar al Señor y se empezó a partir ese vidrio de arriba y empezó a salir todas las cosas que yo hacía, pastor. Mentirosa, yo era mentirosa, pues no esas mentirosas que uno dice, es que no, las mentirillas piadosas que uno llama, que si llegué tarde a mi trabajo, pues me invento que por allí es que me quedé varada, o sea, mentirillas ahí como por quedar uno bien, pero para Dios no hay tamaño de mentira, o sea, mentira es mentira, grande o pequeña es mentira y eso es pecado, porque la palabra de Dios dice que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Entonces salió la mentira, salió cuando me la pasaba bailando, empecé así, vanidades, fornicaria, porque claro, con él estaba en fornicación, empezó a salir todo eso, la botellita, la cerveza, la fiestica,
Y uno cree que uno lleva una vida agradable porque uno no se mete con nadie, porque yo no fui tremenda, porque yo no ando ni con uno ni con otro, porque, o sea, y uno cree que lleva una vida intachable, pero ante los ojos de Dios es Así mentira, es. porque Él quiere personas santas, que llevemos una vida agradable, que sus vestiduras estén blancas para el Señor, porque Él dice que ninguna cosa inmunda heredará al reino de los cielos, Así es. ni una mancha. Las vestiduras tienen que estar completamente Blancas. blancas. Amén. O sea, fuiste libre de todo eso, lo que estaba ahí Fue, guardado, o sea, empezó a salir limpio. todo eso y yo entendí que me estaba muriendo, pastor, que me estaba perdiendo. Yo dije, Dios mío, yo cuántas veces no oí la palabra del Señor. Y yo literal me estoy muriendo, yo me estoy perdiendo. Y yo clamaba al Señor con toda la fuerza de mi corazón. Yo decía, Señor, ayúdame, perdóname, dame la oportunidad de salir aquí. Pues yo empecé a clamarle a Dios con todas las fuerzas de mi ser. Y ahí es donde yo me pongo a pensar, digamos, cómo fue el clamor de Jonás cuando se lo tragó el pez, Ujú. para que Dios lo sacara. Fue un clamor de a sí mismo, porque ahí es donde uno clama realmente, no la oración que hacemos nosotros, Señor, perdóname, que nos arrodillamos, no, fue Un clamo. un Así clamor es. porque usted se da cuenta en ese momento que no hay salida, o sea, y toda esa experiencia que te estén estrellando contra el espejo, yo sabía que detrás de ese espejo lo que me esperaba no era nada bueno. ¿Qué consejo le puedes dar tú a una mujer que quiera abortar su hijo? No, no. Nada de abortos. Un bebé así, desde el primer momento en que su corazón empezó a latir, tiene vida. No hay que abortar, hay que amarlos. Yo las invito a que sean unas guerreras, a que todo pónganlo en manos de Dios. Dios no desampara a nadie, Dios es el que restaura. Si te sientes angustiada, sola, Dios es el camino, la verdad, la vida, la salida a todos nuestros problemas. ¿Quedan traumas de eso, de esas vivencias? Sí, sí queda trauma. ¿Ya fueron superados todos? Sí, digámoslo así, porque, y de hecho hasta hace poco, digamos, el trauma es eh, el embarazo, o sea, llegar otra vez ese proceso, pero yo sé que mi Dios es tan grande y poderoso que si Él me da la oportunidad, Él no va a permitir que yo vuelva a pasar por lo mismo. Hay o hubo un cierto miedo de volver a quedar otra vez embarazada. Sí, yo puedo, claro. Obviamente ellos me dijeron, los médicos me dijeron que tenía que cuidarme mínimo 2 a 3 años. ¿Sí? Ya han pasado 4 años desde ese proceso. Bueno, y pastor, cuando yo estaba clamándole al Señor, en ese momento se me presentó el ángel que Dios puso en el hospital. Yo la vi a ella. Esa mujer la vi en el espejo, porque como me estaban estrellando, a través del espejo yo la vi a ella atrás, bien atrás. Sus ojos eran limpios como los míos. Y ella me miró, yo apenas la vi, porque yo clamaba al Señor y yo le decía, Señor, ayúdame, por favor, haz algo en mí. Yo apenas la vi a ella, ella se llama Sandra. Ujú. Yo le grité, le dije, doctora Sandra, usted es un ángel para mí. Usted es un ángel, Dios la puso ahí. Yo le decía, ayúdeme con el Señor, Él a mí no me escucha. Yo reconozco que yo fallé, que yo conocía muchas veces, fui a la iglesia y nunca puse cuidado. Y eso es mentira, que dicen, uno siempre dice, es que uno se muere y eso uno se acuerda de los momentos vividos, eso es lo único que uno se lleva. No, o sea, yo estuve al borde de la muerte y ahí salió fue todas las cosas que yo hacía que desagradaban al Señor. Y yo le dije a ella, ayúdeme, usted es un ángel. Dios la escucha a usted, Dios no me escucha a mí. Ella me hizo una cara, pastor, de angustia, así como cuando tú quieres ayudar a alguien y no puedes. Porque para los ángeles, ellos sufren cuando un alma se pierde, porque Dios no creó el infierno para las almas. Y cuando un alma se pierde, ellos quisieran, pero ellos no pueden hacer nada. Y mi alma se estaba perdiendo. Y faltaba poquitico para que
ese vidrio se quebrara. Yo sabía, Dios mío, yo dije, Dios, me perdí, me estoy muriendo y me perdí. Y acá no hay nada que hacer. Lo que me esperaba ya era terrible, horrible, pastor. Y yo no sé cómo, o sea, yo no sé cómo en ese momento, en mi proceso de angustia y desespero, yo me llené, o sea, me acordé que el Señor me había mostrado los bebés. Me acordé que Él me estaba sanando, porque yo sentí sanidad acostada, yo sentí como me estaba restaurando. Me acordé que Él me había hablado. Y estando ahí yo le dije, Señor, tú eres un Dios real. Y yo sé que fuiste tú que me hablaste, tú me dijiste que me amabas. Y si tú me amas, ¿por qué estoy acá, Señor? Yo sé, perdóname. Yo le decía a Él, perdóname, Señor, por todas las cosas que yo hice, Señor. Yo pensé que yo llevaba una vida agradable, yo pensé que yo estaba bien. El mundo tiene tantas distracciones que eso no le agrada a Dios. Uno se descuida espiritualmente. Y yo le decía, Señor, perdóname, por favor, sácame de acá. Tú me amas, tú me dijiste que tú me amabas, yo sé que tú me amas, yo sé que tú eres real. Tú me estabas sanando y empecé yo a clamarle al Señor con todo el corazón. Y la palabra tiene poder. Amén. Yo declaré la palabra, pastor. Me acordé que durante el proceso antes de que ellos murieran, los niños siempre me llamaban pastores de lado a lado. O sea, pastores que yo no conocía, ya que Bogotá, pastores me llamaban y oraban por mí, de Sogamoso, de Maní, de diferentes lugares, era una cadena de oración impresionante. Y empezaban ellos, mis niños tenían una promesa, pastor, esa promesa, y yo dije, yo siempre apuntaba la promesa para ellos, y yo oraba por ellos y declaraba la palabra. Decía, Señor, mis niños van a salir antes de que fallecieran. Y yo declaré la palabra, pastor. Yo dije, los niños ya están muertos, están con el Señor. Dije, pero yo estoy viva aún. Yo escuchaba ese suspiro. Yo escuchaba ese suspiro, pastor. Y era, y yo dije, no, los niños ya no están. Yo dije, la promesa es para mí. Dije, Señor, y declaré la palabra y dije, no moriré, sino que viviré para contar tus maravillas. Amén. Y eso fue de manera instantánea, pastor, que yo salí, o sea, el Señor me sacó de ese momento y yo pude respirar, porque yo sentía porque es que yo dije, yo todavía no estoy muerta, yo me estoy muriendo y aún ellos torturándome, porque sí me estaban torturando, porque me estaban estrellando contra ese espejo. Y yo dije, Señor, yo me estoy muriendo, pero no estoy muerta todavía, porque aún escucho el suspiro. Señor, tú eres el dueño hasta mi último suspiro. Y yo declaré la palabra y dije, Señor, no moriré, sino que viviré para contar tus maravillas. Y eso fue de manera instantánea que el Señor me sacó de ese lugar y cuando me sacó, yo respiré, o sea, yo hice, ¡ah! Volvió la vida ahí en la camilla. Y yo lo único que hacía era levantar las manos y decir, gracias Dios, gracias papá. Y yo solo lloraba y le daba gracias al Señor por lo que había hecho. Y empecé yo a llorar y gritaba y decía, Dios, gracias, Señor, gracias, no voy a volver. Y empecé a decirle, no voy a volver a hacer las cosas que te desagradan, Señora. Y llegaron los médicos, claro, con ese grito y yo alzando las manos y dándole gracias al Señor, los médicos se hicieron alrededor mío. ¿Qué pasó? Y yo lo único que hacía era llorar y levantar mis manos. Decía, Señor, gracias, Dios santo. La gloria y la honra es para ti, mi Señor. Tú me has rescatado. O sea, el Señor trató conmigo de esa manera. Y ahí es donde yo entiendo que el amor de Dios es tan grande. Porque cuánta gente, pastor, no se muere, no se pierde. Y Dios tuvo misericordia de mí. Amén. Y me sacó de ese lugar
y me tiene aquí hoy en día compartiéndoles este testimonio de lo que Él hizo conmigo. Y yo invito a la gente a que no descuiden su vida espiritual, a que realmente hagan las cosas bien, hagamos lo que Dios habla en su palabra, Amén. porque es que la salvación es lo más importante y ese es un Amén. regalo que Dios nos lo dio a nosotros, aún nosotros sin merecernos eso. Somos salvos por gracia y la salvación es el regalo más preciado. ¿Y por qué no valoramos eso tan hermoso que Dios nos ha entregado? Yo puedo dar fe de que sí, el alma se pierde. Eso no es que, ay, que lo que le dicen a uno en la católica, pastor, Se queda ahí pagando en el purgatorio, que con unas misas ya listo. No, se en el pierde. purgatorio, de allá que las 9 misas, Las 9 noches. noches, y ya mientras que él limpia el alma, entonces viene un ángel y se lo lleva. Eso es una mentira del diablo, eso es mentira. El alma se pierde, usted se descuidó, se murió y de una Y perdió. Y no hay Tremendo. salvación, porque solo hay oportunidad para todo aquel que está vivo. Amén. Entonces tenemos es que aprovechar ahorita que estamos Amén. vivos para poder hacer las cosas bien, que ese es el regalo más Amén. grande. Mira, no importa si tienes plata, si no tienes plata, si eres profesional o no, aquí lo que vale es la salvación, porque un día todo esto se va a acabar. Así ¿Y es. para dónde vamos, pastor? Exactamente. ¿Para dónde vamos? Y se gana aquí. Se gana Se gana aquí. aquí mientras respiramos. Tremendo testimonio. Tremendo. Una mujer que le sirve a Dios. Trabaja en el Ministerio de Danzas del Ministerio Fuente de Vida en Maní, Casanare, que hoy nos ha estado compartiendo este testimonio poderoso. Y necesitaríamos de mucho más tiempo para compartir muchas cosas más, ¿no? Muchas. Hay que hacer una segunda parte, otra parte. Sí, la próxima ya es, pero con el esposo. con mi esposo, porque él también pasó un proceso tremendo. Esperemos que sea Maní, esperemos que sea ya con calorcito bien sabroso ahí. Sí, y no, después de eso, pastor, es que los planes de Dios son perfectos. Por eso Amén. digo, humanamente nosotros no sabemos por qué ocurren las cosas, pero Dios es perfecto, sus planes son mejores que los de nosotros. Y después de haber tenido esa experiencia y eso, bueno, me meten a la UCI. Y con un propósito, porque me llevó el Señor con un propósito especial. Ahí yo empecé a mirar, porque la gente que entra ahí es, mejor dicho, ya al borde de la muerte. Sí. Y yo tener que experimentar esa experiencia, estuve al borde de la muerte y a punto de perderme. Y yo lo que hice fue orar y clamar por esa gente que yo miraba entrar en la UCI, pastor. Y estuve así clamándole, pidiéndole al Señor que tuviera misericordia de ellos, que así como Él me amaba, que yo sabía que Él amaba a toda esa gente que estaba ahí. Y que también yo decía, Señor, trata con ellos. O sea, si tú me dices la oportunidad a mí, yo decía, digamos, ahí hay una persona en coma, yo decía, ahí en su coma, trata con él. Permítele tener una experiencia, que se levante y pueda testificar de lo que tú has hecho con él en estos Amén. momentos. Y yo empecé a pedirle al Señor eso y empecé a orar por él. Y bueno, pastor, y pues Dios canalizando todo, porque mis bebés, bueno, ellos nacieron el 24 de febrero, fallecieron el 26. Después, bueno, de ahí yo estuve en la UCI durante unos 15, 18 días. Después de eso, bueno, mi esposo, él compró el ataúd de los niños el día del cumpleaños. Él también estuvo hospitalizado. Sí. Ambos estuvimos ahí. Él también vivió su propio proceso, pero cuando le dieron de alta, bueno, él compró el cajón de los niños, hicimos el trámite para traerlos, Dios los conservó para que yo me los llevara. Muy bonitos, no estaban ellos feos ni morados, más dormiditos. Yo los pude llevar para Maní en el cajoncito en mis piernas, ahí mirándome chinitos, lindos ellos, pero con esa fortaleza que el Señor me dio cuando me los mostró y cuando me permitió vivir esa experiencia. Entonces Dios me ha dado la fortaleza y la madurez para poder hablar de esto. Sí, fue duro el proceso, fue doloroso, pero Dios ha dado la paz. Sí, yo tengo paz en mi corazón. Ellos están en el cielo, en el mejor lugar. Yo sé que voy a llegar allá, Amén. al cielo, y los voy a conocer. Dios me los va a mostrar. Amén. Qué allá, bonito. Allá me estarán esperando, me van a recibir con los brazos abiertos. Amén.
Qué cuando el bonito, Señor me llame. qué bonito, qué bonito. Y sí, pastor, ya cuando nosotros llegamos a Maní, pues como a la semana, no, quizás menos, como 5 días empezaron a cerrar lo del COVID y todo eso, porque Dios Ujú. nos llevó a casa antes de que cerraran todo eso, porque uno hospitalizado, yo ni siquiera tenía idea de esa COVID, de la tos, bueno. Y lo que le digo, pastor, después de esa experiencia, cuando yo me paré, nunca más volví a sentir dolor en mi cesárea. Yo creo en un Dios vivo, en un Dios poderoso, en un Dios Amén. restaurador. Y si estás enfermo, te invito a que creas en el Señor. Si Él me sanó a mí una cesárea, te puede sanar a ti, no importa la enfermedad que tengas. Pero Dios te sana. Simplemente créele a Aleluya. Él que Él tiene el poder de restaurarte y sanar tu vida. Amén. Así es. Démosle un aplauso a Dios por todo, absolutamente todo. Y qué bueno haber tenido este testimonio aquí hoy en un café con mi hermano. Testimonio que contó mi hermana Geraldine de todo lo que pasó durante ese tiempo, el proceso, el embarazo, lo que nos ha compartido. Y yo sé que va a ser de mucha edificación para cada una de las personas que llega, esas mujeres, esos hombres también, para apoyar a las mujeres en todo, absolutamente todo, y sobre todo de creer en el Señor. Hay muchas cosas que no entendemos, no sabemos por qué, pero después vamos a ver el para qué fue que lo hizo Dios y que Él sea el que nos vaya llevando de la mano en todo momento. Amén, mis hermanos, qué bueno. Hermana Geraldine, muchas gracias por compartir con nosotros este tiempo tan maravilloso, aprovechando la visita, y que gracias por este tiempo, gracias por tu testimonio, todo. Sé que quedaron muchas cosas por contar, ¿sí? Que están ahí para testimonio. Sé que el Señor te va a llevar a muchos lugares donde tú vas a compartir también ese Amén, testimonio que nos has compartido el día de hoy para edificación de todos, amén, ¿sí? Que haya llegado a su corazón, a su vida, porque ya sabe que no es solamente una historia, sino un testimonio de vida. Para eso es un café con mi hermano y bendecimos la vida de mi hermana Geraldine, soy su esposo Ángel, que la acompaña ahí en todo momento y le sirve al Ministerio Fuente de Vida ahí en Manica Sanare, amén, donde yo sé que el Señor la va a llevar a grandes cosas más. Amén. Bueno, mis amén. hermanos, ¿algo más, lo último para decir o ya? No, muy contenta, pastor. Muchísimas gracias por esta invitación. Realmente Dios es quien canaliza todo. Eh, Venía a visitarlos, a testificar. Bueno, no pensé que íbamos a salir aquí en el programa Un Café con mi hermano y para mí es muy gratificante realmente contar las maravillas que Dios ha hecho en mi vida. La gloria y la honra es para el Señor siempre. Amén. Gloria a Dios. Para todos ustedes que nos ven, hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias por estar ahí en un café con mi hermano. Ya sabe, no es solamente una historia, es un testimonio de vida. Y nos despedimos dándole un aplauso al Dios Todopoderoso. Hasta la próxima oportunidad.